Ya. Buenos días con todos, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a la sesión de clases. Sesión de clases número 54, si no me falla la memoria. Estamos el día 6 de noviembre del año 2020. Cerramos la semana tratando ya temas ya de lo que hemos dejado, lo que es ya lo referente a animales, todo lo que es biología. Ahora estamos tratando temas un poco diferentes, pero que tiene que ver bastante con el área en que estamos trabajando. ¿Ya? Voy a pedirles por favor, entonces, atención, mucha atención. Hoy vamos a entrar a hablar sobre los elementos que abundan en la naturaleza. Estos elementos son todo lo que nosotros vemos y los elementos que no vemos, los elementos químicos. Aquí en la naturaleza, naturalmente se encuentran el 100% de los elementos químicos están de forma natural, casi el 90% y un poco más. El otro porcentaje han sido creados en los laboratorios, ¿ya? En los laboratorios han sido creados el otro porcentaje. Tu cartera, revisa. La roja. Revisa. Sí. Entonces, como les estaba diciendo, te debía. Entonces, como les estaba diciendo, en la naturaleza abundan la mayoría de elementos químicos. La mayoría de elementos químicos. Así que vamos a nosotros a descubrir el día de hoy cuáles son esos elementos químicos que abundan en la naturaleza. Bien, primero empecemos acá. A mis espaldas tengo una imagen circular. Voy a darle acercamiento, zoom, un poquito más de zoom. Y vamos para acá. Un poquito menos. Lo voy a achicar un poquito menos. Ya. Bien, entonces, ¿qué elementos abundan en la naturaleza? Se habló de la teoría del Big Bang, que propone que nuestro universo, a los 4 minutos de surgir, tenía la siguiente composición química de 76% de hidrógeno, un 24% de helio, ¿no? Y ahora hay, por cada millón de átomos de hidrógeno, hay 63.000 de helio y apenas unos pocos elementos. Pero vamos a ver qué elementos son los que abundan en la actualidad. En la tabla periódica existen que hay 118 elementos químicos, pero no todos están en la misma cantidad o proporción. Hay unos que están en mayor cantidad y otros que están en menor cantidad. Y eso lo vamos a descubrir aquí en este diagrama. ¿Ya? La atmósfera, la corteza, la atmósfera terrestre de todo el planeta, donde habitamos nosotros los seres vivos, ¿cuál es el elemento que más abunda? Bueno, nosotros necesitamos bastante del oxígeno. Si hablamos de la corteza, ya es lo que más abunda, es el oxígeno. Más o menos constituye el 46% de la corteza terrestre. El agua y otros elementos más. Entonces, todo el aire atmosférico también tiene una abundancia de elementos químicos, y en mayor proporción como en menor proporción. Entonces, ¿qué podemos decir? Si hablamos de agua, el agua de mar es el que abarca la mayor parte de la corteza terrestre. Y el agua potable o agua dulce que le llaman es el que abarca en menor proporción. Y vamos, por eso le digo, vamos por partes para entender bien, para entendernos bien. Para entendernos bien. Un ratito. Ahí. Bueno, en este diagrama circular he podido graficar el porcentaje de los compuestos de la corteza terrestre. Corteza.
Estamos hablando de lo que es atmósfera, el suelo, el mar, todo. Todo. Aquí abarca todo. ¿Y qué es lo que más abunda? En un 46% tenemos al oxígeno. Le sigue el silicio en un 27%. El silicio. Luego viene el aluminio está en un 8.2%, el fierro o hierro que está en 6.3%, el calcio que está en un 5%, magnesio está en un 3%, el sodio en un 2.3% y el potasio en 1.5%. Es lo que más abunda. ¿Menciona el oro? No menciona oro. Menciona hierro, menciona aluminio, magnesio. Ese potasio que dice 1.5, que parece poquito, es bastante. Y otros, un 0.8%. Otros materiales, otros elementos químicos, solamente un 0.8%. Que me imagino que será, pues, ¿qué cosa? El oro, plata, cobre. Ese es un 0.8%, pero que también es bastante. Si no, no me explico cómo es que hasta ahora existen estas mineras de oro, que por cierto ya se están acabando. Los yacimientos petrolíferos, como el carbono, los hidrocarburos, las minas de diamante, las minas de cobre, ¿no? ¿Cómo es que existen? De plata. Entonces, hay, pero un 0.8%, no de oro, sino estamos hablando, entre todos suman un 0.8% de elementos químicos que hay en la corteza terrestre. ¿Pero qué es lo que más abunda? Oxígeno y silicio. Así es, oxígeno y silicio. Por lo demás, metales como aluminio, hierro, calcio, magnesio, sodio y potasio. Esos son minerales, son metales. Ahora, aquí vamos a hablar sobre la atmósfera. Voy a aclarar acá. Esto es, lo de arriba es la corteza terrestre. ¿Ya? Acá. Y aquí, esta es la atmósfera. ¿Correcto? Este viene a ser la atmósfera. Lo de acá viene a ser la atmósfera. Y la atmósfera es el aire. Cuando hablamos de atmósfera, es tu mirada al aire, hacia el cielo y al más allá. Esa es la atmósfera. Todo lo que nosotros, nuestros ojos no ve, pero podemos sentir. A eso se llama atmósfera. ¿Y de qué está compuesto? Acá sí ya no prima el oxígeno. Aquí el oxígeno ya no abunda en la atmósfera. Aquí lo que abunda es el nitrógeno en un 78%. El nitrógeno abunda en un 78%. El oxígeno en un 21%. Ojo. Y otros gases como el dióxido de carbono, el hidrógeno, etcétera, etcétera, solamente en un 1%. En ese 1% se encuentra el dióxido de carbono, se encuentra el hidrógeno y los demás gases. Entonces, esta es la composición química que forma parte de nuestro planeta. Forma parte de nuestro planeta. Cuando se habla de corteza terrestre, se habla de todo, sea sólido, líquido y gaseoso. Cuando se habla solamente de atmósfera, se habla del aire. Y cuando hablamos de aire, lo que más abunda es nitrógeno. Y si hablamos de corteza, lo que más abunda es oxígeno. Porque todos los seres vivos, como los seres inertes, contienen oxígeno. Las plantas tienen oxígeno, los animales, las personas, hasta una bacteria, los hongos contienen oxígeno. Por eso es lo que más abunda, es el oxígeno, si hablamos de la corteza terrestre. Listo, ¿quedó claro? Listo, clarito, tan claro como el agua del río Ica. Bien claro quedó. Bien, ahora sí. Entonces, vamos a pasar a otro punto. ¿Cuál es el otro punto a tratar? El otro punto a tratar es referente
a los elementos. A ver, un momentito. A ver, si me perdono. Voy a alistar bien mi monitor. Mi monitor. Lo voy a colocar en una zona más donde se pueda apreciar mejor. ¿Listo? Ya, muy bien. Ahí. Ya. Aquí tenemos entonces los elementos que caracterizan a los seres vivos. ¿Qué elementos son los que más abundan en los seres vivos? ¿Qué elementos químicos son los que más tenemos en nuestro cuerpo? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? Bueno, acá vamos a ver. En este siguiente esquema vamos a mostrar los porcentajes de los elementos químicos del cuerpo humano. ¿Ya? ¿Cuál es lo que mayormente contenemos? Aquí en este lado le he puesto lo que más contenemos nosotros. ¿Y qué es lo que más tenemos en nuestro cuerpo? Oxígeno. Oxígeno tenemos en un 65%. Porque todo nuestro cuerpo necesita ser oxigenado. Por lo tanto, oxígeno tenemos en un 65%. ¿Qué es lo que más sigue? Carbono. 18,5%, 18% le he puesto acá, por 19% también, es lo que abunda, es el carbono, porque es lo que consumimos a diario. Nosotros consumimos carbohidratos, por lo tanto, si consumimos carbohidratos, consumimos carbono. Ahora bien, hidrógeno, ya les dije, carbohidratos, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver acá? El hidrógeno. Aquí entra a tallar el hidrógeno que tenemos en un 10%. Oiga, ¿qué les digo? Nuestro cuerpo está compuesto de agua. Si juntamos oxígeno con hidrógeno, ¿qué nos da? Agua. Entonces tenemos el hidrógeno en un 10%. Y el nitrógeno en menor proporción, pero que es bastante para nuestro cuerpo, es en un 3,3%. Ese es el nitrógeno. El resto de componentes, voy a ponerlo por acá. El resto de componentes que tenemos al cuerpo humano, el resto de componentes que vemos aquí, eso es lo que ya tenemos en menor proporción. Por ejemplo, calcio en nuestros huesos tenemos en 1,5%. El fósforo en 1%, potasio 4%, azufre 3%, cloro 2%, sodio 2%, magnesio 1%, yodo, hierro y zinc tenemos en menos del 0,1%, menos que el 0,1%, pero que para nuestro cuerpo, para nuestro sistema, es suficiente o más que suficiente. Porque el hierro está en nuestra sangre, el yodo está en nuestras glándulas, el zinc también está en nuestros organismos. Necesitamos de esos elementos, metales y no metales. ¿Correcto? Ahora, todo esto es lo que compone a los seres vivos. Todo esto está compuesto los seres vivos. Ahora, la composición química se divide en 3 partes. Voy a ponerle acá. Se le conoce como bioelementos. Bioelementos. Y como bioelementos tenemos aquí a los bioelementos primarios, a los secundarios y los oligoelementos. Ahora, por partes. Trasladaré mi monitor al otro lado. Un
Como siempre, yo siempre trasladando mi monitor hacia el otro lado. Traslado mi monitor, disculpen ustedes. Primarios. En los bioelementos primarios, ¿qué cosa va a tener los bioelementos primarios? Les repito, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A esto se le conoce como el chon. El chon son los bioelementos primarios que existen. Están siempre presentes en la materia viva. Es el chon. Ratito. ¿Ya? ¿Se puede observar? Creo que hay el reflejo de lo tapa, ¿no? Lo opaca el reflejo de la puerta. Ese es el chon. El chon es el elemento, estos 4 elementos químicos en un 98% constituyen el 98% de nuestro peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se encargan de construir moléculas. De estos 4 elementos, el carbono especialmente es importante, porque el carbono es el que se va a encargar de formar las cadenas carbonadas. La sacarosa, la maltosa, especialmente el carbono. Lo que consumimos contiene carbono, por eso es que cuando una persona muere o encuentran restos de momia, lo primero que le aplican es el carbono 14 para ver el tiempo estimado de edad que tuvo aquella persona o animal. Correcto, le aplican el carbono 14 porque todos consumimos carbono y al consumir carbono queda registrado en nuestros huesos y tejidos. ¿Listo? Por las cadenas carbonadas que forman. El hidrógeno, ya les he dicho, el hidrógeno, ¿por qué? Porque el hidrógeno con el oxígeno, cuando se juntan ambos, ¿qué cosa forman? Forman agua. Si juntamos hidrógeno con oxígeno, forman lo que es agua. Y el nitrógeno, que ya sabemos, también. Ahora, estos se le llaman bioelementos primarios. Los bioelementos secundarios se le llama secundarios a los que están en menor proporción, pero que son importantes de la misma manera. Y aquí tenemos el magnesio, aquí está el magnesio, aquí se encuentra el calcio, se encuentra el sodio, se encuentra el potasio, se encuentra el cloro, el azufre, el fósforo, se encuentra, no está acá, pero se encuentra el boro también. El resto son en un porcentaje de 0,05%. Ya es lo que se encuentra ahí. Entonces, estos desempeñan funciones importantes para la fisiología celular. ¿Qué es fisiología celular? Fisiología celular se le conoce al funcionamiento de las células, cómo funcionan, cómo las células van funcionando, se llama fisiología, cómo se desenvuelven las células. Entonces, estos bioelementos secundarios son importantes para que la célula se vaya desenvolviendo, funcionando, para que cumpla sus funciones, ya la fisiología celular. Ahora, los oligoelementos que lo tenemos ya un poquito más atrás, los oligoelementos que lo tenemos aquí, los oligoelementos como por ejemplo, acá tenemos ya el hierro, el yodo, el zinc, son oligoelementos. Bueno, no alcanzan el 0,1%, pero son indispensables, porque con estos oligoelementos que apenas llegan al
no llegan ni al 0,1%, el 0,0, más o menos el 0,5%. Estos son importantes, 0,5% para aclararlo bien. Son indispensables. ¿Para qué? Para el funcionamiento de nuestro organismo. Ya les he dicho, el yodo está en las glándulas, el hierro está en la sangre, el zinc también está en los órganos. Entonces, si no hay hierro en nuestra sangre, estaríamos bajos de hemoglobina. Y al estar bajos de hemoglobina estaríamos anémicos. Entonces, estos oligoelementos que están en el menos del 0,1%, son pero indispensables. Son indispensables para que nuestro organismo funcione correctamente. Si no, también habría una descompensación o un desequilibrio. No habría homeostasis en nuestro sistema fisiológico, ¿ya? Anatómico, fisiológico, etc. Bien, aquí entonces llegamos. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Pórtense bien. Nos estamos viendo por este mismo canal. Como siempre, un servidor de ustedes, el profesor Darko Arnau. No se olviden, queridos jóvenes, por favor no se olviden de siempre enviar sus tareas, de estar siempre al día para poder ponerle su calificación que corresponde. Sé que muchos de ustedes han cumplido, son muy responsables. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.